Hola a todas y todos y bienvenidos oficialmente a esta certificación internacional de psicología de la alimentación y a esta clase 1 donde estaré hablándoles de los fundamentos de la psicología de la alimentación. Mi nombre es Paola Sabogal, soy nutricionista, magíster en estudios internacionales y doctoranda en psicología de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia. Tengo un diplomado en bioneuroemoción, digamos que he hecho algunas certificaciones en coaching nutricional y pues la mayoría de mi experiencia está en educación médica, docencia universitaria y manejo nutricional en trastornos de la conducta alimentaria y conductas alimentarias de riesgo desde un enfoque de peso inclusivo, diversidad corporal y antiestigma de peso. En esta clase de fundamentos de psicología de la alimentación quiero abordar particularmente tres temas. En el primer tema, como les decía, vamos a adentrarnos un poco en por qué psicología de la alimentación, por qué es necesario que estemos aquí reunidos inicialmente. Voy a empezar con una cita textual de un libro que me gusta mucho que se llama Nutrición Comportamental de Alvarenga y otros, y que nos dice: olvidamos que históricamente las personas comen por varias razones distintas a las necesidades biológicas. La comida es también placer, convivencia, familia, espiritualidad, relación con el mundo natural y expresión de nuestra identidad. Desde el momento en que los seres humanos comenzaron a comer juntos, comer se convirtió en una parte tanto de la cultura como de la biología. Y lo traigo sobre todo con dos imágenes. Una de una celebración en familiar, que aquí, bueno, parece un poco Navidad, pero que podría ser cualquiera de esas celebraciones que hacemos alrededor de la comida, que nos traen como un montón de elementos sociales lindos, de conexión, de recuerdos, de encuentros. Y también una foto de, en Colombia hay algo que se llama el paseo de olla, que es como hacer un sancocho al lado de un río, que es algo culturalmente muy fuerte en la identidad nacional colombiana. Lo acompañamos de cerveza, pero sobre todo de risas, de amigos, de paseo, de sol, de aire libre, que es algo muy bonito que ojalá puedan experimentar. Pero un poco la invitación es también a que se piensen algo que sea muy cultural en sus lugares de origen, en cómo crecieron, en los lugares donde estaban, de dónde eran sus padres, y un poco como estos elementos culturales que también nos unen y nos ligan y nos hacen importante el escenario de la comida. Y bueno, un poco digamos que la psicología de la alimentación nace de esta crítica, de este cuestionamiento que se hace a entender normalmente la comida como una decisión personal y sobre todo la alimentación. Hoy en día, particularmente como en las campañas de salud pública, tenemos mucho esta idea muy tomada además desde la nutrición comportamental, que está muy ligada a las decisiones racionales, ¿no? A cómo tomamos decisiones racionales desde la alimentación y cómo al tener la mejor información disponible, al estar muy informados, a estar muy educados en alimentación, pues podemos tomar mejores decisiones. Sin embargo, los límites de la educación nutricional es que cuando nosotros no consideramos estos aspectos de conexión social, de unión con los otros, la comida como este gran espacio de encuentro con otros, la comida como un espacio de cultura, de identidad cultural, donde nos encontramos y trazamos nuestra identidad y nos conectamos con otros a través de la comida, como un espacio de placer que también nos encanta, que nos deleita, que incluso a veces nos reconforta. Y por supuesto como un espacio emocional, de afectos, de asociaciones con personas, de conexiones, que finalmente también integran como una visión de la alimentación en que nos encontramos como seres humanos complejos que no tomamos siempre decisiones tan racionales. Y de alguna forma, cuando estos modelos tan racionales nos traen estos factores sociales, culturales, placenteros y emocionales, pareciera que los mencionan, pero en últimas nos ponen la racionalidad como el que está por encima de, como ese elemento central que condiciona o que puede controlar a voluntad los demás. Entonces, a lo largo de esto veremos que hay ciertas dificultades con estos modelos. Y por supuesto tomamos una visión que se distancia totalmente del nutricionismo. El nutricionismo entendido como esta tendencia a volver a reducir o a simplificar la alimentación como nutrientes. Entonces hoy en día se ven las campañas de salud pública, se ven en las redes sociales y se ve también incluso en los planes de alimentación. Ya por ejemplo no hablamos de carne, pollo, pescado, arroz, papa, yuca,
sino que hablamos de nutrientes, ¿no? Entonces decimos carbohidratos, proteínas, ya no mencionamos el postre de maracuyá o el pastel de chocolate, sino los azúcares. Entonces empezamos a englobar los alimentos que tienen una gran cantidad de contenido simbólico, los vamos poniendo como en lugares donde representan nutrientes y eso pues los despoja de muchos significados y ese sentido simbólico que es tan importante para nosotros. Entonces, como lo definen Gingras y Brady, es un enfoque hacia los nutrientes específicos en los alimentos que brindan algunos beneficios para la salud y un énfasis en consumir alimentos sobre esta base en lugar de otros aspectos como el sabor, el costo o el significado sociocultural, que se liga mucho a esta decisión racional. O sea, sabemos cuáles son los nutrientes de los alimentos, cuáles son los beneficios para la salud que tienen esos nutrientes y en base a eso tomamos decisiones racionales sobre lo que es mejor para nuestra salud, de alguna forma desconociendo que los contextos sociales, culturales y los simbolismos en los que nos movemos, pues también hacen parte del acto de alimentarse. También nos alejamos de la visión y un poco esta dicotomía que está tan fuerte en los últimos días de los alimentos como buenos o malos, en que el placer termina siendo muy asociado con culpa. Y en últimas es como la visión de que hay cosas que merecemos comer, que está bien, que además son moralmente, que tienen un juicio positivo cuando las comemos y hay cosas que nos tienen que hacer sentir culpa. Algo que además se complejiza más cuando se asocian a ciertas corporalidades que pueden generar en estigma, discriminación, que lo veremos en nuestra sesión de estigma, pero que además empiezan a revestir los valores, los alimentos como de un valor moral que se traslada a nuestras conductas y a nosotros mismos como personas. Entonces, si yo como cosas buenas, me voy a sentir bien. Si como cosas malas, que son placenteras, debo sentir culpa, debo sentirme mal, debo sentirme avergonzada, porque no está bien que lo haga. Entonces, estas dicotomías empiezan a generar además relaciones muy conflictivas con la alimentación. Y pues en últimas, también nos pone mucho como en esta línea de restricción muy propia de las dietas restrictivas o las dietas de moda, ¿no? Entonces, aquí me gusta traer mucho, esta es una imagen que me encontré hace tiempo, creo que en Instagram, en Pinterest, no tengo ni idea, pero que me pareció bellísima porque es un poco cómo desde lo racional empezamos a hacer un montón de algoritmos y a veces cuando nos vamos a esa intuición, a esa primera emoción, a ese deseo que surge que emana de nosotros como de una manera mucho más intuitiva, pues nos permitimos tomar la decisión de una forma más rápida y llegar a un lugar que produce mucho más bienestar. Entonces, por ejemplo, me lo pienso yo con la alimentación y digo, cuando estamos en esta mentalidad de dieta restrictiva, que la mayoría de gente hoy en día hace dietas y lo hemos normalizado más de lo que deberíamos, estamos pensando, por ejemplo, en me quiero comer este helado de chocolate delicioso que me encanta, pero inmediatamente nos entra el nutricionismo, ¿no? Eso es un montón de azúcar, eso solo es azúcar y grasa y no tiene nada bueno para mí. Y entonces decimos, bueno, ¿qué me como para no comerme el helado de chocolate? Entonces nos empezamos a poner como un poco desde, me voy a comer una gelatinita, seguro esta me quita el antojo del dulce, me como un yogurcito con frutas para que se me quite, pero en últimas no me satisface porque no es igual de rico ni me conecta, no tiene el mismo sentido simbólico para mí que el helado de chocolate. Y luego pruebo con una barrita de chocolate, una granolita de estas deliciosas, pero en últimas decido que ninguno me satisface y que de verdad me quiero comer un poquito del helado de chocolate, no lo aguanto más. Y entonces pruebo un poco del helado de chocolate y una vez que he empezado a comérmelo, empiezo a sentir tanta culpa que empiezo a comerme una gran cantidad de helado, porque la culpa tiene ese efecto como muy de límite, ¿no? Cuando ya me siento culpable, ya lo hice todo mal, ya esto no está bien, ya no merezco ni siquiera estar bien, ni comer bien, ni ninguna de estas cosas buenas que me dicen que debo hacer. Entonces simplemente me dejo ir. Y cuando me dejo ir, se detona lo que llamamos una compulsión alimentaria que puede desencadenar en un atracón, que ya lo veremos también en la sesión de trastornos de la conducta alimentaria. Y yo que soy mucho más cercana a la alimentación intuitiva, pues sí pienso mucho en cómo empezamos mediante diferentes procesos a reconectar un poco
nuestras señales corporales para volver a escuchar el hambre, para volver a escuchar la saciedad, para saber cuándo queremos qué y darnos también un permiso incondicional para comer ciertas cosas sin que pasen por todos estos algoritmos, sin que tengamos que hacer todos estos procesos de validación y sin que tengamos que desencadenar una culpa sistemática alrededor de lo que comemos. Que en últimas, pues nos lleva a sentimientos de culpa, de vergüenza, de fracaso, de insatisfacción corporal, baja autoestima, preocupaciones afectivas con los alimentos del cuerpo, sintomatología de trastorno alimentario y trastornos alimentarios establecidos. Todo esto, como lo decía un poco en esta cadena de pensar en el individuo racional que toma decisiones racionales y que si no las toma debe sentirse culpable, avergonzado, fracasado, que además está muy rodeada por este nutricionismo de las cosas y lo bueno y lo malo, ¿no? Lo que me debo comer y lo que no, y lo malo que soy cuando me como lo que no debo comer. Y aquí un poco como para considerar, esto está sacado de The Lancet y es un poco la carga mundial de enfermedad en ambos sexos en 1990, destacando un poco los trastornos mentales y cómo ha crecido esto en 2019. Un poco porque a veces tenemos como esta noción de que estamos muy pendientes del crecimiento de las enfermedades no transmisibles y de todas las enfermedades físicas, pero a veces la salud mental pareciera un tema accesorio, secundario, y lo que estamos empezando a ver es que el crecimiento también de los desórdenes mentales pues está haciendo que sea un elemento al que tenemos que empezar a ponerle una gran atención, no como un accesorio, sino como un alimento integral de la salud, que hace parte de la salud y que está al mismo nivel de la salud física y que además no se separa de ella, ¿no? Que están muy interrelacionados como lo vamos a ir viendo a lo largo de esta certificación. Adicionalmente, aquí ellos también toman como el ranking de los DALYs, y en 1990 pues encontrábamos en la posición 13 los trastornos mentales y ahora han subido a la posición 7, que nos empieza a marcar estas necesidades de pensar en la salud mental como salud y no como una salud secundaria. Y también traigo un poco la incidencia anual registrada de anorexia nerviosa en Europa Occidental a lo largo del tiempo. No conseguí, me hubiera gustado mucho una gráfica como de incidencia en Latinoamérica y de trastornos alimentarios totales. Sin embargo, encontré que no hay tantos estudios que hayan marcado incidencia o prevalencia a lo largo del tiempo. Pero me pareció interesante traer esto porque a veces pensamos mucho como en esta idea de la obesidad se ha más que doblado en el mundo desde 1980. Sin embargo, cuando miramos también en los trastornos de la conducta alimentaria desde 1970, solo contando anorexia nerviosa en Europa Occidental, hemos tenido casi que triplicado la tasa inicial de anorexia nerviosa en Europa Occidental, sin considerar además que, bueno, hay muchos otros trastornos de la conducta alimentaria, aquí no se están contando tampoco conductas alimentarias de riesgo, y hay un elemento muy importante y es que todavía los enfoques orientados al tratamiento, al diagnóstico y al tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria están muy enfocados en el peso. Y esto hace que muchas situaciones en las que hay personas con IMCs normales o superiores a lo normal, pues no queden categorizadas dentro de estos conteos de trastornos de la conducta alimentaria, lo que hace que pues haya un subreporte muy grande también alrededor de estos. Y esta es una encuesta bellísima que me encanta traerla porque es de 4.023 mujeres entre 25 y 45 años, que me parece además interesante porque ellos no toman la población que normalmente tiene el riesgo más alto de trastornos de la conducta alimentaria, que lo encontramos mucho en la adolescencia. Aquí estamos hablando de mujeres adultas que no tienen antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria y aún así se evalúa conductas de riesgo, medidas extremas de pérdida de peso, cogniciones negativas sobre forma y peso, y se encuentra que estos factores se encuentran no solamente en mujeres blancas, sino en otro tipo de mujeres racializadas. Y dentro de estas mujeres que no son las que mayor riesgo tienen de trastornos de la conducta alimentaria y que no han tenido antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria, se encuentra que el 31% informa haberse purgado para controlar el peso. O sea, estamos hablando que este grupo de mujeres adultas, al menos casi que la tercera parte, ha tenido algún comportamiento de purga para el control del peso. Y 74.5, aquí estamos hablando casi de 3/4 partes de estas mujeres, estaban preocupadas sobre
declaran que la preocupación por la forma y por el peso está alterando su felicidad, está alterando su bienestar. Entonces, en últimas, también empezarnos a pensar cómo más allá de lo que hablamos como trastornos de la conducta alimentaria diagnosticados, estamos generando también predisposiciones mayores a conductas alimentarias de riesgo al no tener en cuenta un poco como estos efectos colaterales de muchos de estos mensajes en que exaltamos nutricionismo, exaltamos la voluntad y la racionalidad al comer, exaltamos los alimentos en dicotomías como buenos y malos, que pueden estar generando conductas desordenadas en la alimentación. Para tener en cuenta, los trastornos alimentarios afectan al menos al 9% de la población mundial. Menos del 6% de las personas con trastornos alimentarios reciben un diagnóstico médico de bajo peso, que era lo que les decía. Se cree que hay mucho subreporte en personas que no tienen bajo peso y el 10% de las personas con trastornos alimentarios pierden la vida, que es algo que nos empieza a hablar de una epidemia a la que tenemos que ponerle muchísima atención por una tasa de mortalidad y complicaciones supremamente alta y que viene en aumento y que no tenemos reportes que nos permitan además ver la complejidad del fenómeno. Entonces, como para resumir un poco lo que hemos conversado en esta primera parte, es por qué psicología de la alimentación. Primero, necesitamos alejarnos de las nociones simplistas y reduccionistas del nutricionismo y la racionalidad en el comer, que nos dicen que comemos a voluntad, que escogemos los alimentos racionalmente y que las escogemos teniendo la mayor información disponible sobre nutrientes, desconociendo todos nuestros contextos de placer, emociones, dimensiones sociales y culturales de la alimentación, que en últimas aquí queremos rescatar. Se propone también trascender las dicotomías entre alimentos buenos y malos, entendiendo que las elecciones alimentarias están marcadas por contextos, que no es igual comerse un pastel de cumpleaños azucarado el día del cumpleaños o en una celebración, a comérselo de desayuno, ¿no? Entonces, el contexto tiene un peso importante en la decisión alimentaria y no solamente si tiene azúcar o no tiene azúcar y si está bien o mal o todo el algoritmo racional que podamos hacer. Y por último, promover una buena relación con la comida, y yo agregaría con el cuerpo, es la mejor forma de prevenir trastornos de la conducta alimentaria y conductas alimentarias de riesgo que vienen en aumento en los últimos años y que se disparan por este exceso de información que tenemos y sobre todo porque hemos puesto demasiado en el centro la información nutricional en los entornos de la vida, desconociendo otros factores importantes que ojalá podamos integrar en esta certificación. Compartimos todas las referencias para que tengan también como posibilidad de consultarlas, ampliar los temas que consideren más relevantes. Espero que puedan disfrutar muchísimo de esta certificación, aprender en conjunto con todos nosotros y los dejo con la clase número 2, que es la de Neurociencia y Conducta Alimentaria de nuestro profesor Víctor Sepúlveda. Chao y muchas gracias a todos por estar conmigo el día de hoy.